Hola a todos, estimada audiencia. Estamos aquí con Máximo Jaramillo de Gatitos contra la Desigualdad y del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Muy bien, listos para platicar sobre estos temas. Bueno, pues ahora tenemos una noticia importante sobre el tema de vivienda a nivel nacional. Primero, antes de eso, quisiera preguntarte, para quienes no lo conocen, ¿qué es Gatitos contra la Desigualdad? Gatitos contra Desigualdad es un proyecto que trata de romper ciertos mitos que hay sobre narrativas que hay sobre temas de desigualdad que terminan justificando o legitimando pues la situación tan extrema en términos de inequidad en la que vivimos. Y básicamente lo que tratamos de hacer es divulgar datos e información verificada, con evidencia y demás, para que las personas con esa información puedan juzgar de una manera más clara los temas de desigualdad y las narrativas que existen y pues que caigan de cierta manera esos mitos. Ok, Maxi, cuéntanos qué fue lo que hicieron hace algunos días ahí por Twitter. Me parece que sigue moviéndose justo mientras hacemos esta entrevista. ¿Qué fue lo que hicieron hace algunos días desde Gatitos sobre vivienda? Lanzamos una convocatoria para hacer una red nacional por la vivienda. Básicamente la idea es, tiene ya varios años que hemos estado trabajando con el tema de la vivienda en diferentes ciudades de México, pero incluso diría en general en Latinoamérica. Y hemos visto que es un tema que llama mucho la atención a las personas, que provoca mucho enojo y muchas ganas por salir a las calles y por exigir que haya ciertos cambios. Ahorita podemos hablar más de las narrativas que están detrás, digamos, de los temas de la vivienda y demás, pero es un tema que lo decía, tiene años que estamos trabajando a partir específicamente del año pasado con una convocatoria que hicimos a una protesta en la Ciudad de México el 17 de noviembre. Pues pasamos a otra etapa del proyecto de Gatitos contra Desigualdad, que además de difundir información, también es tratar de cierta manera de buscar formar esas redes o aglutinar a esas personas que están interesadas en ciertos temas. Entonces, específicamente en el tema de vivienda, después de esta protesta nos llegaron muchas solicitudes de personas de distintos puntos del país que están interesadas en hacer algo, no estaban seguras qué, pero querían hacer algo con los temas de vivienda. Y la propuesta de la Red Nacional por la Vivienda, de la RENVI, es básicamente tratar de aglutinar a todas esas personas activistas, pero también personas, digamos, que están en sus casas y que saben que hay un gran problema con el tema de la vivienda y ver qué podemos hacer en conjunto. Ahí tenemos varias propuestas de lo que se puede hacer, pero al final de cuentas el tema es tratar de tener una visión amplia sobre todas las personas interesadas en el tema y a partir de ahí, tratar de trabajar de manera conjunta y organizada, que eso seguramente funciona más que todos trabajando por nuestros lados de manera particular. Vale, y entiendo que esta Rendy lleva un ratillo la convocatoria y se cierra entre hoy y mañana. Hasta ahora, ¿cuál es como la numeralia de la convocatoria? ¿Cómo les ha ido hasta ahora? ¿Ha habido respuesta? Sí, la verdad es que hemos tenido una respuesta muy amplia y eso nos alegra mucho. Igual que cuando fue la protesta, esta vez que lanzamos la convocatoria para Red Nacional, teníamos miedo de que llegaran 10 personas, 5 personas interesadas. Y lo que vimos es que, pues al punto antes de entrar a esta entrevista, estamos cerca de 1,700 personas enlistadas en la RENVI, en la Red Nacional. Personas de prácticamente todos los estados de la República, de más de 150 ciudades, de una lista muy muy amplia de distintas organizaciones que están interesadas al final de cuentas. Y tenemos ahí otro par de datos demográficos que al final de cuentas muestran sobre todo que hay una variedad muy amplia en términos de las personas que están interesadas en esto. Y pues sobre todo el volumen nos emociona mucho porque sobre todo hay esta idea de que las exigencias por el tema de vivienda es algo que concierne solamente a la Condesa en la Ciudad de México o en el caso de Guadalajara a la colonia americana. Y lo que vemos es que hay municipios que uno pensaría que no hay problemas de vivienda, municipios pequeños de San Jalisco, de Oaxaca, de distintos estados, donde realmente las personas también se dan cuenta que hay un problema. Entonces, el tratar de aglutinar esas perspectivas tan distintas y esas experiencias, pues al final de cuentas tan locales pero tan diversas, creo que es lo que nos emociona de la respuesta que llevamos hasta ahora con la convocatoria. Y hablando de eso que mencionas, el tema de
de que va más allá el problema de lo que de pronto en los medios de comunicación, en el público se entiende. O sea, por ejemplo, aquí en Guadalajara de pronto se habla de vivienda y los medios están hiperfocalizados en el municipio de Guadalajara, en el centro del municipio de Guadalajara. Por esto que mencionas, 150 ciudades en el país, ¿sabes el número de estados? Hasta el otro corte que hicimos el día sábado, Ujú. eran 28 estados, me Ok, parece, ok, entonces casi todos los estados. prácticamente. Y lo que a mí me gustaría preguntarte es, ¿cómo es este problema a nivel nacional? En la escala como nacional, desde tu lectura, desde Gatitos contra la Desigualdad, desde el INDECIG, ¿cuáles son los problemas de vivienda que ustedes ven que a la mera pueden explicar por qué a 1,700 personas de 28 entidades de 150 ciudades les interesa unirse a la RENVI, a una red nacional por la vivienda? ¿Cuál es esa problemática y por qué llega a tantos lugares? Lo que vemos a nivel nacional son, le llamamos incluso la crisis de vivienda, ¿no? Incluso podríamos decir ahora la crisis nacional de vivienda, ¿no? Hay dos temas ahí que me parece bien importantes destacar. Uno, que es una crisis que ya estaba y que tiene décadas y tiene prácticamente desde la historia moderna de México presente, que es el tema del rezago habitacional, que es el tema de muchísimas viviendas, si nos vamos con los, digamos, con los estándares de la CONAVI o los estándares del gobierno federal, cerca de 25% de las viviendas. Si nos vamos con un estándar de la OCDE, cerca de una de cada tres viviendas tienen algún tipo de rezago en términos de sus materiales, en términos de sus espacios, en términos del hacinamiento en el que viven, etcétera, ¿no? Ese es un tema que atañe sobre todo a estratos más bajos, pero que también está presente en estratos altos, este tema de las problemáticas con la vivienda que ya se tiene o la que ya se vive. Además de eso, algo que se ha visto más claro en los últimos años, y me parece que eso es lo que ha hecho que se despertara este enojo y esta interés por el tema de la vivienda, es el tema del acceso para las personas más jóvenes, el acceso a una vivienda asequible para las viviendas para las personas más jóvenes, sobre todo ya no solamente de estratos bajos o muy bajos, sino de estratos medios o estratos incluso medios altos, ¿no? Entonces, digamos, la crisis se expande a una mayor parte de la población y lo que vemos ahí es justo que los precios de las viviendas son cada vez más altos, es cada vez más difícil alcanzar a pagar una vivienda cercana al lugar donde vives o a la ciudad en la que vivías con tus padres, y eso pues al final de cuentas ha generado que cada vez haya más personas rentando en lugar de comprar, que cada vez haya más personas cohabitando una vivienda, es decir, digamos, que no le alcanza para pagar por sí sola la vivienda y tiene que compartir, y incluso más personas que ni siquiera pueden salir de la casa de su familia y se tienen que quedar ahí, aunque ya parezca una edad en la que deberían estar fuera según los estándares sociales, ¿no? Entonces, esa crisis está expresada sobre todo por el lado del acceso, por el lado de la asequibilidad y porque, digamos, está provocada sobre todo porque los precios de las viviendas cada vez son más altos y bueno, por otro lado los salarios no necesariamente están aumentando. Y ahora, en este tema, en por qué importa a nivel nacional, eh, yo te preguntaría, ¿qué se puede lograr o a qué aspiraría una red nacional de vivienda? ¿Qué se puede lograr desde una red nacional de vivienda que esté coordinada a nivel nacional, ¿no? ¿Qué tipo de cambios se podría esperar o a qué se puede aspirar? Creo que en la pregunta que haces está de cierta manera la respuesta. Lo primero es que hay muchos esfuerzos, pero de verdad muchos, y hago el énfasis en muchos esfuerzos locales en temas de activismo sobre vivienda por años y por décadas, eso lo sabemos, ¿no? Tal vez el problema con este tipo de activismos y de organizaciones es sobre todo esta falta de coordinación que hay a nivel nacional y que termina viéndose más como un tema de expresión local y que solo le importa a lo local, ¿no? Y entonces justo decíamos, si hay un problema vecinal con algún tema de vivienda en algún barrio en específico de Guadalajara, pues parece que eso no le importa a Aguascalientes y parece que no importa a Ciudad de México y parece que no importa a Oaxaca. El tema es que
hay una sistematicidad detrás de eso en la cual las expresiones locales suelen responder a problemas estructurales que vienen de lo nacional, también de legislaciones locales, estatales, pero en gran medida hay una estructura nacional que está forzando o que está condicionando estos problemas, ¿no? Entonces la idea principal es buscar alguna manera de coordinar esos esfuerzos que si bien viéndose en lo local, porque sí hay esfuerzos de activismos nacionales de vivienda, pero que se quedan justo en lo nacional sin entrar a los detalles locales. Aquí la idea sería ver la relación entre lo local y entre lo nacional, que al final de cuentas pudiera expresarse, digamos, tanto digamos, la relación que tienen o la similitud que tienen los distintos problemas de los distintos estados y que al final de cuentas estando coordinados pues se pueda buscar exigencias que tengan carácter nacional, ¿no? Justo hablábamos un tema de una posible protesta nacional o posible protesta simultánea en distintas ciudades, en distintos estados, que lo intentamos el año pasado justo cuando tuvimos la protesta en Ciudad de México y luego pasó la de Guadalajara y luego pasó la convocatoria de Monterrey. Parecía que había las condiciones para convocar algo nacional. Bueno, la idea de la RENVI es justo tratar de tener más claridad organizacional sobre cómo podríamos tener algún tipo de movimiento nacional que siga expresándose lo local, pero que al final de cuentas coordine ahora podemos ver los miles de esfuerzos que hay a nivel local en México. Y en términos nos mencionabas hace un momento, el, cuál es el problema, el asunto de tanto el rezago habitacional, las viviendas que ya son propiedad de personas pero que tienen problemas, y también el tema de acceder a una vivienda, particularmente para personas jóvenes. Pero en términos de la calidad de vida, de los derechos humanos, en términos pues sí, de la vida que llevan las personas, ¿por qué les debería de importar el tema de vivienda? ¿Por qué deberían de, por ejemplo, considerar sumarse a la Red Nacional de Vivienda? ¿Cuál es el impacto que tiene que haya o no haya una política para atender la vivienda o una solución a los problemas de vivienda? Creo que justo el tema es que al final de cuentas, y eso tiene que ver, se conecta con lo que decíamos hace rato de las narrativas. Lo primero es que tiene que romperse esta narrativa de que la vivienda es simplemente una mercancía a la que puedes acceder o no, dependiendo tus ingresos, y además la narrativa más allá dice que los ingresos que tienes según el esfuerzo que haces y el talento que tienes, ¿no? Se tiene que romper esa idea y tiene que transitarse más a una narrativa de la vivienda es un derecho. Y además de que es un derecho que posibilita el acceso o el cumplimiento de otro tipo de derechos, ¿no? Entonces, claramente el tema de la vivienda afecta al tema del el tipo o la oferta de educación a la que puedes acceder, la oferta de espacio público a la que puedes acceder, la oferta cultural, de salud, digamos, muchas otros dimensiones del bienestar están relacionadas y condicionadas por la vivienda, ¿no? ¿Nos puedes dar como algunos ejemplos así hipotéticos? Por ejemplo, justo esta tendencia que hubo muy fuerte en las diferentes zonas metropolitanas del país, en las cuales durante las primeras 2 décadas de este siglo se construyó mucha vivienda alejada del centro de la ciudad, pero no solo alejada del centro de la ciudad, sino en puntos donde no tenían acceso ni a transporte público, ni a escuelas, hospitales, por ejemplo, se me ocurre ahorita, zonas alejadas de Tlajomulco, en la zona metropolitana de Guadalajara, zonas alejadas también en la zona metropolitana, para Tezistán, por ejemplo, que al final de cuentas tienen una lejanía a los distintos servicios públicos y no solo públicos, sino también, digo, no solo servicios públicos, sino también, al final de cuentas, acceso a distintas dimensiones del bienestar que les restringen de una manera muy fuerte el poder tener una calidad de vida más disfrutada digamos, con mayor amplitud, ¿no? Incluso el tema del trabajo al que pueden acceder por la lejanía de estas nuevas colonias a los centros urbanos y los centros donde hay la mayor oferta laboral, pues es muy clara. Y me parece que es,
siguiendo y cerrando todo esto otra vez con el tema de las narrativas, estamos muy acostumbradas a pensar que si no puedes pagar una vivienda cerca de escuelas, hospitales, transporte público y cercana a centros de trabajo, pues es tu problema, ¿no? Y si al final de cuentas no quieres pagar un precio tan caro como en las colonias relativamente céntricas, en las zonas metropolitanas, por ejemplo en Guadalajara, pues tienes que aceptar vivir en las lejanías donde no tienes acceso a nada, ¿no? Siendo que realmente tendría que ser una garantía por parte de los gobiernos el dar acceso a todas las personas, no solo a una vivienda asequible, adecuada y demás, sino a que esa vivienda digamos, te dé acceso a todo este otro tipo de servicios y de oferta que mencionábamos ahorita. De acuerdo, te tengo nada más dos preguntas más para cerrar. Sí, tenemos tiempo. Ok. Una es, México, ¿cómo lo ves comparado con otros países en el tema de vivienda, en su contexto latinoamericano, global, con el vecino de arriba? ¿Cómo se compara México a otros países en el tema de vivienda? Realmente México, al menos por ejemplo hablando de la región, no lo hace muy bien, la región latinoamericana, ¿no? Ujú. Justo han salido distintas mediciones que tratan de comparar distintas ciudades en América Latina y esto es bien importante mencionar que la mayoría de estas estadísticas y de estos cálculos se terminan haciendo de alguna manera a nivel ciudad, ¿no? Y también hay nacionales, pues, pero donde se ve muy claramente digamos, esta mal posición en la que quedamos, o esta terrible posición en la que quedamos a nivel regional, es por ejemplo en estos comparativos, justo la ciudad de Guadalajara, cuando hacían esta comparación de cuál es el porcentaje, digamos, cuál es la relación entre un salario promedio y una renta promedio en las ciudades en América Latina, veíamos que las ciudades que más habían empeorado, la ciudad que más había empeorado en los dos cortes de esta medición, que me parece que eran 2016, 2021, algo así. Sí. Básicamente lo que encontraba es que la que más había empeorado era Guadalajara, ¿no? Y justo hay distintas otras mediciones que muestran cómo el nivel, digamos, el grado de empeoramiento en términos de la asequibilidad en México es de los más importantes en América Latina. Y esto es tanto por la relación que tiene México con los temas, digamos, de la financiarización internacional, que tiene una relación mucho más estrecha que otros países de América Latina, eso por un lado, pero por otro lado también los temas de los salarios que al final de cuentas han venido disminuyendo casi constantemente desde hace décadas, ¿no? Sí. Entonces creo que esa conjunción es la que hace que en México, y bueno, además de todo el tema de la falta de interés o de políticas públicas en temas de vivienda, es lo que hace que al final de cuentas, sumado, México termine estando en una posición muy mala en términos regionales. De acuerdo. Y sobre esta red nacional por la vivienda, bueno, yo te preguntaría, ya, 1.700 personas inscritas, casi todas las entidades federativas, un montón de ciudades, más de 100 ciudades, 150 ciudades, va, ¿qué sigue? ¿Cuál es el paso número 2? Ya están las personas dispuestas para entrarle al tema de vivienda. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cuáles serían los pasos que tienen que seguir para esta RENVI? Hay muchos pasos que pueden seguir, entonces el tema es más bien ordenarlos, pero digamos, uno es, queremos tener más información de todas las personas que están interesadas y sobre todo las problemáticas que ven a nivel local, por un lado, de las soluciones que ven posibles o exigencias que ven posibles también a nivel local y de las herramientas o lo que se puede aportar de cada persona o de cada organización, que son seguramente serán muy distintas y ahí tendremos una complejidad que justo el tema va a ser cómo organizarlo, ¿no? Pero digamos, eso parte de tener clara las capacidades y los diagnósticos que están relacionados con la Red Nacional por la Vivienda va a ser clave. Y lo siguiente va a ser tomar pasos ya en acciones, ¿no? Justo lo que veíamos muy claro desde hace meses era el tema de convocar a una protesta nacional, pero incluso logrando esa protesta nacional, lo primero o lo que tendría que ir de la mano de manera paralela es qué propuestas o qué exigencias se hacen a nivel nacional, expresado en lo local, ¿no? Y creo que ahí algo que nos sirve mucho es pliego petitorio que teníamos en la Ciudad de México, que era muy adecuado a la Ciudad de México,
pero que comparte muchas exigencias que fácilmente podrían ser importantes a nivel nacional, ¿no? Ese es un primer paso, pero creo que el otro siguiente o otro paralelo es justo tratar de ver que, digamos, en términos organizacionales y de coordinación, qué es lo primero, lo segundo, lo tercero en donde queremos apuntar las baterías y las acciones en justo en conjunto con todas las demás personas, con todas las demás activistas interesadas y a partir de ahí ver qué es lo que se puede ir logrando. Súper. Maxi, muchas gracias por la entrevista. ¿Hay algo más que quieras añadir para la audiencia? Nada más que se animen a registrarse a la Red Nacional por la Vivienda. Tenemos personas que tienen años trabajando en esos temas, en organizaciones con justo muchísima experiencia, pero también tenemos personas que se dieron cuenta que el tema de la vivienda es algo importante y simplemente se apuntaron. Entonces creo que todas podemos aportar mucho a este tipo de esfuerzos y pues tenemos abierta la propuesta para el registro para hasta el día de mañana y seguramente después seguiremos buscando más apoyo por parte de toda la población. Súper, muchas gracias Maxi. Este fue Maxi Jaramillo del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad y de Gatitos contra la Desigualdad. Nada más regálanos tus redes por si alguien no te sigue, que yo creo que los fans de Zona son también tus fans, pero ¿cuáles son tus redes para seguirte? Las de Gatitos contra Desigualdad nos pueden encontrar como tal, Gatitos contra Desigualdad en Facebook, en Instagram, en Twitter es Gatitos BS de Versus, de SIG, Gatitos BS de SIG. Y mis redes personales también, si de algo sirven, es @rojoneon en todas las redes sociales. Y todo lo que, las noticias de la red y el registro de la red se puede hacer en las cuentas de Gatitos, ¿no? En las cuentas de Gatitos, ahí tenemos abierto el registro. Vale, muchas gracias Maxi. Muchas gracias. Eso fue todo.